No me la van a creer, pero FL Studio tiene inteligencia artificial integrada en el programa. Me dio mucha risa el intro. La verdad no me lo esperaba. Tiene inteligencia artificial integrada por primera vez y adivinen qué hace esta inteligencia artificial. Masteriza tu música. Así es. Déjenme les platico todo al respecto, pero antes de empezar, denle like, activen sus notificaciones aquí en mi canal de YouTube, en su app, compartan con sus amigos y me comentan qué tal les pareció. Vamos allá. Muy bien, en el nuevo beta de FL Studio 1.2 se viene inteligencia artificial dentro de FL. Ya lo tengo instalado y nos vamos simplemente a archivo, nos vamos a ir donde dice exportar. Y van a ver que sale algo nuevo que dice Master. Con comando M lo podemos acceder o control M. Le damos clic y nos va a aparecer este menú. ¿Sale? Este menú nos permite configurar lo que es tres cosas principales: Export Type, Quality y Extra Data. Entonces, en tipo de exportación, vamos a ponerle en Song. Vamos a dejar activados los efectos de todas sus pistas que seguramente van a tener ecualizadores, compresor, qué sé yo. En cuestión de los efectos de máster, si ustedes hicieron algún tipo de masterización leve, por ejemplo, quítenlo, desactívenlo. Y si tiene algún tipo de efecto nada más creativo, bueno, pues sí lo pueden dejar activado. En cuestión de la calidad, yo les recomiendo poner en 512. Todo lo demás lo dejemos así más o menos igual. Y en la parte de información extra, déjenlo así predeterminado, no importa mucho. En cuestión del máster, aquí es donde se pone suculenta la cosa. Tenemos todos estos, digamos, como objetivos que podemos configurar. Digamos, si yo selecciono Spotify, si yo selecciono Deezer, si yo selecciono Apple Music, todos tienen, digamos, un loops diferente, aunque el más típico viene siendo menos 14 loops. Entonces yo lo voy a dejar en menos 14 loops para que sea nuestra medida. Y hay dos formas aquí de referencias para escoger el A y el B. Esto es básicamente decirle a la inteligencia artificial, una, si lo dejas automático para que ella detecte y haga el mastering como crea conveniente, o escoges con un preset específico para que se masterice en base a este preset, ¿no? Entonces puedes escoger el preset A y el preset B al mismo tiempo o nada más uno. De momento le voy a dejar en automático para ver qué hace. Solamente le damos en iniciar. Y ahorita yo le estoy mostrando con un archivo de audio que esto viene siendo como un drop para que esté rapidito y no vaya a tomar mucho en procesar. Y al mismo tiempo, porque como es beta, no funciona abriendo un proyecto con todos tus sonidos, que esto, que el otro. Por lo menos en Mac no me ha funcionado a mí. Simplemente se queda congelado, no hace nada. Entonces, solamente en un proyecto nuevo, importando una canción ya hecha, en este caso estoy utilizando este drop nada más, así es como sirve. También porque a la hora de que nosotros comparamos la versión original a la versión masterizada, pues no podemos como adelantar, ¿no? Ya les explico. Entonces, tenemos la versión original y la versión masterizada. Para movernos de una a la otra, podemos darle a activar a cada una de estas así, o le damos clic a este iconito para que nos mueva de uno al otro. También podemos activar esta vista para solamente ver una pista, digamos, como en tamaño más grande. Y bueno, simplemente hay que darle play. Desafortunadamente, cuando tú le das play, no puedes como seleccionar algunas partes de la canción. Me imagino que esto es algo que van a, pues, incluir después cuando ya esté terminado. Pero veamos, vamos a darle play y escuchar el original y después la versión masterizada con la inteligencia artificial de FL Studio. Ojo que aquí lo que podemos observar en primer lugar es de que tenemos menor volumen. ¿Por qué? Porque seguramente este pedazo de canción que yo importé ahorita, pues tiene seguramente un volumen más alto que menos 14 luz, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer es algo diferente. Vamos a darle en Custom para que nos deje exportar mayor volumen, ¿sale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí donde dice luz, vamos a exportarlo con mayor volumen. Vamos a poner, no sé, el máximo menos 8 luz para que tengamos la diferencia del antes y el después. Vamos a darle a iniciar. Si se fijan, se hace súper rápido, pero porque es un pedacito. Cuando es una pista completa, sí tarda más. Ok, y vamos a probar. Muy bien, si tenemos mayor volumen, básicamente pareciera que solamente está aumentando el volumen. Yo no escucho ningún cambio de nada, así que vamos a darle una última prueba masterizando con un preset en específico. Yo le voy a poner
que es, por ejemplo, EDM, y en el segundo referencia le voy a poner no sé qué es Deep House. Vamos a ponerlo otra vez al volumen máximo, calidad 512 y a ver, probemos. Muy bien, tenemos ya las dos referencias al final, vamos a escuchar. Bueno, hay una pequeña diferencia. En Deep House, por ejemplo, en esta referencia tenemos como que información un poquito más grave. Me gustó más la EDM, pero la EDM es básicamente como igual que la original, solamente con un volumen alto. Entonces, mi veredicto final. Está en beta. Seguramente van a haber muchas modificaciones después. Tenemos inteligencia artificial dentro de FL Studio. Cuando ustedes quieran hacer esto, les va a pedir instalar un complemento que seguramente la inteligencia artificial, y ya con eso les va a funcionar. Falta ver qué va a pasar una vez que ya esté terminada la versión, digamos, finalizada, porque ahorita pues parece nada más como que si tuviera un limitador, le suben el volumen y ya quedó. No estoy escuchando muchos cambios. Solamente en la de Deep House como que sí cambia la ecualización, se escucha un poquito. Así que hasta ahorita es como muy sutil, lo cual no está mal, pero sí esperaba un poquito más. Aunque, como les decía, estamos en la versión beta, falta todavía darle su buena pulidita. Así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Y también, por ejemplo, si esta inteligencia artificial va a estar integrada con FL Studio de aquí en adelante sin costo alguno, así como, o sea, ok, me compré la versión Producer Edition y tiene inteligencia artificial desde esa versión, inclusive antes de la Free Edition o de alguna versión en específico, o van a cobrarla pues aparte de las versiones normales que tenemos de FL Studio. No sé si va a haber FL Studio Producer Edition normal y FL Studio Producer Edition con inteligencia artificial. No sé. Así que bueno, déjenme en sus comentarios qué tal les pareció, cómo vieron esto. Comparten este video con sus amigos productores para que vean qué es lo que está pasando con FL Studio. Y es una locura ver un programa de producción ya con inteligencia artificial de esta forma. Y me da mucho gusto que pues esté avanzando de esta forma ImageLine y que estén dando un paso adelante a implementar todo eso, porque seguramente bien implementado sí nos va a poder ayudar. Así que bueno, denle pulgar arriba, no olviden suscribirse, activar todas las notificaciones y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.